Entrada estándar en lenguaje C. Utilizaremos la función scanf. Podemos decir que la interacción básica de un programa con el sistema operativo para la entrada de datos se realiza generalmente mediante un puerto genérico, el cual es denominado entrada estándar stdin, y la estructura estándar la asignaremos al teclado. La entrada de datos en C se va a realizar con la función scanf, la cual es perteneciente a una librería que para utilizarla debemos incluir esta misma en el programa que nosotros deseemos utilizar. La librería a la que pertenece esta función es denominada, está contenida en el fichero stdio.h. Para utilizar la función scanf debemos aplicar el siguiente esquema a mencionar: scanf entre paréntesis y comillas cadena de control, coma, lista de variables. Esta función lee caracteres introducidos desde el teclado y los interpreta según el formato otorgado, guardando estos datos en las variables que se reciben a partir del segundo parámetro. Y por lo tanto, la cadena de control es la encargada de indicar el formato para los datos a procesar, mientras que la lista de variables indica dónde se guardarán los datos que van a ser procesados. La cadena de control se compondrá de diversos modificadores, y la lista de variables poseerá tantas variables como modificadores hayan en la cadena de control. Los modificadores más utilizados son los siguientes: tanto por %c para un único carácter, tanto por %d se usa para un signo en base decimal, un entero con signo en base decimal, tanto por %f para un número real, y tanto por %f para una cadena de caracteres. Si queremos leer un valor perteneciente a cualquiera de estos modificadores básicos, simplemente debemos colocar el nombre de la variable precedido por AND. Si la variable es simple, y así lo que se va a recibir en scanf es la dirección de almacenamiento del dato. Un dato importante a recordar es que para leer una variable de una cadena de caracteres no utilizamos AND, ya que la cadena ya es un puntero. Para leer varios datos de entrada en una sola función debemos utilizar espacios en blanco, y también tabulaciones, saltos en línea. Es importante recalcar que al momento de leer una cadena, scanf interpreta que esta misma termina en el primer espacio en blanco introducido. En resumen, se debe aclarar que en el lenguaje C se utiliza scanf para interpretar la información que es introducida mediante el teclado, y esta utiliza una serie de modificadores y una lista de variables para almacenar o guardar dicha información. Por otra parte está la salida estándar en lenguaje C, y se va a utilizar la función printf. Para comenzar, es importante decir que la comunicación básica de un programa con su entorno
para la salida de datos está realizada a través de un puerto genérico, el cual es denominado salida estándar y generalmente se asigna al monitor. En C se utiliza la función printf, generalmente en la mayoría de los casos. Y esta función pertenece a la misma librería de la función nombrada anteriormente, la cual vendría siendo scanf. Y de igual manera debemos introducir esta librería en la cabecilla del programa en el que deseemos utilizarla. Existen ciertos caracteres los cuales gráficamente no son expresados y son los denominados secuencia de escape, y son los siguientes: contrabarra n para el salto en línea, contrabarra t lo utilizamos para una tabulación horizontal, el doble contrabarra lo utilizamos para una contrabarra, contrabarra y un apóstrofe lo utilizamos para un apóstrofe, contrabarra y 0 fin de una cadena de caracteres, contrabarra y b retroceso, contrabarra y v tabulación vertical, contrabarra y f salto de página, y contrabarra comillas usamos las comillas dobles. La función printf está regida por el siguiente esquema: printf entre paréntesis formato en comillas, coma, lista opcional de argumentos o modificadores. El formato es la cadena de texto que se va a mostrar en la pantalla. En la cadena del formato debemos indicar de manera correcta los modificadores que se deseen utilizar al momento de ejecutar el programa, y estos están compuestos de la siguiente manera: tanto por %c para un único carácter, tanto por %d para un entero con signo en base decimal, y también se utiliza menos tanto por %i, tanto por %u para un entero sin signo en base octal, tanto por %0 para un entero en base octal, tanto por %x para un entero en base hexadecimal, tanto por %e para un número real en coma flotante con exponente, tanto por %f menos por %g para un número real en coma flotante sin exponente, tanto por %s para una cadena de caracteres, y por %p para un puntero o dirección de memoria. También podemos agregar elementos añadidos al formato, como por ejemplo el flag, el cual imprime signos o espacios en blanco, y los más destacados son el signo menos, el cual ajusta a la izquierda; el signo más antepone un signo positivo o negativo; el 0 añade ceros hasta llegar a la longitud mínima, y si lo utilizamos en un entero es ignorado; y el espacio en blanco, el cual dejará un espacio en blanco cuando el valor se use con signo positivo.